Si has llegado a este canal y a este video es porque te gusta, te interesa el mundo de la tecnología. Y si te gusta este mundo, seguramente has escuchado hablar de Silicon Valley. Seguramente no una vez, sino 2, 3, 20, todos los días quizás. Y es que Silicon Valley es el centro del mundo tecnológico, es donde están las empresas más importantes. Empresas como Google, Apple, Facebook, Intel, etc. están ahí. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial Silicon Valley? Silicon Valley, el Valle del Silicio, ¿será que hay minas de silicio y extraen mucho de este mineral todos los días y por eso la riqueza? ¿Será que la gente es superdotada, es más inteligente en esta zona? ¿Qué factores hacen que la tecnología se mueva tanto en este lugar? En este video voy a intentar explicarte y responder a estas preguntas y espero que te guste. Antes de comenzar quiero contarte que si es la primera vez que llegas a este canal, EDTeam es una plataforma y red social educativa en español. Si quieres aprender a crear tus propias aplicaciones, a crear tus propios diseños y por qué no, crear tu propia empresa, EDTeam es el lugar para que aprendas programación, diseño y emprendimiento en tu idioma con profesores que aman enseñar y con la mejor metodología en español. Entra a ed.team para que comiences a estudiar gratis hoy mismo. Ahora hablemos de Silicon Valley. ¿Dónde está Silicon Valley? Ahí tienes un mapa de los Estados Unidos, muy grande, es un país gigantesco, pero ¿dónde está Silicon Valley en el mapa? Bueno, está ahí, en ese pin rojo, es decir, al oeste. Bueno, yo soy muy malo para la geografía, no sé si oeste es izquierda o derecha, pero en el mapa está ahí donde lo estás viendo, ¿ya? Eso es oeste. Ok, pero el desarrollo de la tecnología en Silicon Valley tuvo lugar en el otro lado del continente, en el otro lado del planeta, allí, en Nueva Jersey. ¿Qué pasó para que la tecnología viaje todo un continente de lado a lado? ¿Cómo es posible esto? Bueno, para explicártelo tengo que remontarme hasta el siglo XIX a Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. Sí, ya sé, hay un montón de pleitos de que él no inventó el teléfono, de que fue otro y que luego de más de 100 años dijeron que no fue él el que lo inventó. Ok, ese es tema tal vez para otro video. El punto es que en esta época a él le dieron las patentes y él fue nombrado inventor del teléfono. Por lo tanto, al tener la patente de su invento, puede explotarlo. Así que él fundó la compañía Bell Telephone Company, que luego pasó a llamar American Telegraph and Telephone Company, es decir, AT&T. AT&T tenía el monopolio de las comunicaciones en Estados Unidos. Eso es una cosa impresionante. Se hizo inmensamente adinerada esta empresa y tenía muchísimo poder. Así que AT&T creó Bell Labs o los laboratorios Bell, que era su centro de investigación donde se desarrollaban los nuevos productos, los nuevos inventos. Este lugar es maravilloso, es uno de los lugares a los que la tecnología le debe más en la historia. De aquí han salido nada menos que 8 premios Nobel. No solamente eso, han salido inventos como el transistor, como la telefonía móvil, como los láser, como incluso el sistema operativo Unix y el lenguaje C. Todos ellos han salido de ahí. Imagínate, es para hacer un video solamente de los laboratorios Bell. Déjame en los comentarios si te gustaría saber más de la historia de los laboratorios Bell. En los años 40, AT&T había logrado crear comunicaciones a muy larga distancia. Y es que el teléfono a distancias relativamente cortas, unos cientos de metros, unos cuantos kilómetros, funcionaba, pero a distancias más largas la señal se perdía. Y es que cuando tú hablas por teléfono, tu voz se convierte en impulsos eléctricos que tienen que viajar por cables. Entonces, en cierta distancia ya no llegan, ya se pierden. Entonces había que amplificar la señal. Y amplificar la señal, en pocas palabras, implica empujar más los electrones. Y para eso se habían creado los famosos tubos de vacío. Los tubos de vacío, como tú ves ahí, son ampollas de cristal que tienen gases adentro. Y a través de esos gases se logra que los electrones se muevan más rápido y de esa manera se amplifica la corriente eléctrica. Pero como te imaginarás, los tubos de vacío tenían grandes problemas. El principal, eran frágiles, es vidrio. Un mal contacto y se rompen, se recalentaban mucho. Y al recalentarse mucho, los filamentos que tenían adentro tendían a fundirse. Además, eran grandes.
Entonces cada aparato creado con tubos de vacío era muy grande, transportarlo era difícil, aparte que eran frágiles, ya te imaginarás, era todo un lío, pero era lo único que se tenía en ese momento. Así que en los laboratorios Bell dijeron, vamos a trabajar en el estado sólido, y trajeron físicos del estado sólido. ¿Qué cosa es esto del estado sólido? Es el estudio de cómo los electrones se mueven en elementos sólidos, ya no en el gas. Y eso tiene que ver mucho con la física cuántica de Niels Bohr. La física cuántica, para no ponernos complejos, ¿no? Seguramente estás pensando en Ant-Man o en Avengers cuando te hablo de física cuántica, pero la física cuántica, en pocas palabras, es el estudio de lo que sucede dentro del átomo, a un nivel subatómico, cómo los electrones se mueven en las órbitas, etc. Y eso es muy importante para la electrónica. Entonces los laboratorios Bell trajeron a 3 expertos en la materia. El físico experimental Walter Brattain, eso es muy importante, él era experimental, hacía experimentos increíblemente ingeniosos. El físico teórico John Bardeen, un tipo genio, tan genio que es el único ser humano que ha ganado 2 veces el premio Nobel de Física en 1956 y en 1972. Y William Shockley, también un genio, pero un tipo con un carácter explosivo, un tipo muy difícil de tratar. La conjunción de estos 3 personajes desembocó en el transistor. ¿Qué es el transistor? Es el reemplazo de los tubos de vacío, pero ya no en estado gaseoso, sino que los electrones se van a mover en estado sólido. Esto que ven aquí fue el primer transistor de la historia. Obviamente no es un transistor que se produzca en masa, estamos hablando de experimentos en laboratorios de investigación donde se van probando conceptos, se van probando teorías. Shockley trabajaba en una oficina aparte porque él era el jefe. Realmente el trabajo durísimo lo estaban haciendo Brattain y Bardeen, uno teórico y el otro experimental. Uno planteaba teorías, el otro las llevaba a experimentos, o a veces el experimentador creaba cosas que funcionaban y nadie sabía por qué, y el trabajo de Bardeen era detectar el por qué funcionaban o por qué no funcionaban. Luego de mucho trabajo, de más de 2 años de trabajo muy duro, lograron crear el primer transistor. El nombre transistor viene de transferencia y resistencia, transistor, porque permite transferir la electricidad, también detenerla, bloquearla o determinar en qué intensidad sale. Imagínate el grifo o el caño del agua. El agua llega por un canal, pero tú tienes una válvula con la que tú puedes cerrar completamente la salida del agua o regular con qué intensidad sale. Básicamente eso es un transistor. William Shockley se quedó frustrado, lleno de envidia, muy enojado de que sus subordinados habían logrado este logro, así que se encerró más de una semana y escribió muchos documentos donde él mejoraba el diseño de Bardeen y Brattain. Lo presentó a los laboratorios Bell, pero como eran un equipo, todo el equipo del estado sólido, los laboratorios Bell metieron los documentos de Shockley junto con los de Bardeen y Brattain, y al final aparecieron los 3 como inventores y los laboratorios Bell ordenaron que en todas las fotografías con la prensa aparezcan los 3. Una cosa que incomodó muchísimo a los verdaderos creadores del transistor. De hecho, una de las fotos más famosas de los 3 es esta, en la que vemos a William Shockley sentado mirando por el microscopio y detrás a Brattain y Bardeen. Entonces, de esa manera parecería que Shockley es el líder del equipo. Pero la historia detrás es un poquito más fea, y es que en un descuido Shockley se sentó en esa silla y no se movió de esa silla, y le tomaron fotos y él ponía en el ojo en el microscopio, y la gente decía que era la primera vez en su vida que Shockley había mirado por un microscopio. Obviamente esto enojó muchísimo a los otros 2 y poco a poco su relación empezó a resquebrajarse. Los transistores fabricados en masa tenían una apariencia ya como esta, sus 3 patitas clásicas, y como ven eran sólidos, los podías tirar, los podías golpear y no tenían los problemas de los tubos de vacío. AT&T tenía una prohibición de usar sus patentes para crear algún otro monopolio. De hecho, el monopolio de las telecomunicaciones ya se les estaba acabando por las fechas. Entonces lo que ellos hicieron fue ceder el uso nada más de sus patentes a otras compañías a cambio obviamente de un pago. Entonces varias compañías empezaron a producir sus propios transistores intentando aplicar mejoras, y de esa manera el transistor se masificó y cambió por completo la tecnología.
Una empresa que seguramente tú conoces o has escuchado es Texas Instruments. Texas Instruments cambió el germanio de los primeros transistores por silicio. Silicio, ojo, es el segundo elemento más abundante en la Tierra después del oxígeno. O sea, no es como el oro que tú tienes que buscarlo en algunos lugares muy específicos y es muy valioso. En realidad es muy abundante. El detalle con el silicio es que es un semiconductor. ¿Qué significa esto? Hay elementos que conducen la electricidad, hay elementos que no la conducen, es decir, que son aislantes, y hay elementos que son semiconductores, es decir, pueden conducir la electricidad o pueden ser aislantes, y bajo ciertas circunstancias tú puedes manipular ese comportamiento. Eso es el silicio, un semiconductor. Entonces Texas Instruments empezaron a fabricar transistores con silicio y los empezaron a abaratar tanto hasta que cada transistor costaba $3. Esto dio paso a una revolución no solo tecnológica sino también social. El primer iPod de la historia, perdónenme por decirle iPod, pero es que la referencia es clara, nosotros somos de otra época. Esto es de 1964, el Regency TR1, el primer radio portátil de la historia. Recuerda, solamente teníamos tubos de vacío, entonces los radios eran grandes, se ponían en las salas de la casa, los papás, los mayores eran los únicos que podían decidir qué se escuchaba en esa casa. Entonces esto fue una revolución para los jóvenes. Pero aquí hay una anécdota muy curiosa. Yo no sé por qué la historia se repite tantas veces, pero es muy curioso. Y es que Texas Instruments, que era una compañía que estaba metida en el mundo del petróleo y otras cosas, no tenía mucha experiencia en esta área. Pero ellos querían crear una radio portátil y llamaron a empresas que tenían más experiencia como RCA, pero ellos dijeron que no, nadie quiere una radio portátil. No hay público para radio portátil. ¿Les suena esa historia? Los estudios de mercado, ¿no? ¿Cuántas veces peleo con gente diciéndome, Álvaro, tienes que hacer un estudio de mercado? Pero es que el estudio de mercado no genera innovación. La innovación es crear algo completamente nuevo que no exista. Al tú esperar que el estudio de mercado te dé una innovación, estás esperando que los innovadores sean los encuestados. Tú tienes que detectar una necesidad y lanzarte a la piscina, tenga o no tenga agua. Eso hizo Texas Instruments. Las empresas lo rechazaron, así que dijeron, vamos a hacer nuestro radio. Salió el Regency TR1, fue una maravilla porque los jóvenes podían llevarse el radio con ellos, ya no tenían que estar limitados a lo que papá, mamá decía que se escucha en esta casa. Incluso salió en colores, miren esa belleza. Entonces estamos hablando de una revolución social, se vendió una cantidad de estos radios, tenían unos estuches, miren ese estuche de cuero tan bonito. Transportémonos mentalmente al año 1954, esto es revolucionario. Esto es rebeldía juvenil. Y por si eso fuera poco, en el mismo año, 1954, lo estoy repitiendo muchas veces, salió la primera canción de Elvis Presley, That's Alright. Entonces es como una combinación explosiva, ¿no? La primera radio portátil y la primera canción del creador del rock and roll. ¡Pum! Magia. Al año siguiente, en 1955, nació Steve Jobs. Yo sé, era un bebé y no tenía absolutamente nada que ver con estas revoluciones, pero pasó su infancia en San Francisco. Entonces, él vivió todo este movimiento, él lo vio directamente y él cuenta que era emocionante vivir en esta época de tantas revoluciones, de tantos cambios, donde incluso entraban los militares, porque en el año 1957... la Unión Soviética lanzó al espacio el Sputnik, el primer satélite de la historia. Recuerden que estábamos en una guerra fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en una guerra fría que consistía en irse armando e ir desarrollando tecnología los dos, con el miedo de que alguno de los dos iba a ser el primero en atacar. Entonces, si él me ataca, yo tengo que estar preparado. Y así fue una carrera loca con mucho temor de la gente. En medio de esta Guerra Fría, también empieza la guerra espacial, la guerra por la conquista del espacio, y la primera batalla la gana la Unión Soviética lanzando el Sputnik. Como se imaginarán, en Estados Unidos hubo mucha prisa también por ponerse a la par, y en 1969... 12 años después, o sea, no es el año siguiente porque demoró, pero llegó el primer hombre a la luna, Neil Armstrong. En este intermedio de 12 años hubo una fiebre, una locura por la tecnología de parte del gobierno, de transistores, de microchips, y estos se buscaban en San Francisco, donde se empezaron a crear. Ahora tú dirás, oye,
no se empezaron a crear en San Francisco, porque se crearon en New Jersey, en Bell Labs, y luego Texas Instruments, que está por otro lado. Algo está fallando, Álvaro, en tu lógica. Ok, sí, algo está fallando, pero espérate. Es que me he saltado del 57, el Sputnik, hasta el 69, 12 años. Vamos a retroceder esos 12 años y entender qué pasó para que toda la tecnología se vaya a San Francisco. Para eso tenemos que conocer a este hombre llamado Frederick Terman. Frederick Terman era rector de la Universidad de Stanford. Primero fue profesor, luego fue decano de ingeniería y luego fue rector de la universidad. Él tuvo un impacto muy importante para que esta zona se vuelva tan tecnológica porque Stanford tenía grandes terrenos desocupados. Entonces él decidió crear un programa llamado Stanford Parque Industrial de Stanford, que permitía que estudiantes a los que sus garajes les habían quedado pequeños para sus proyectos puedan usar instalaciones de la universidad. Uno de sus mayores logros a la fecha había sido convencer a Hewlett y Packard de que creen su empresa ahí en oficinas de la universidad en lugar de irse a la costa este, que era lo que la mayoría de muchachos en ingeniería querían hacer. Curioso, ¿no? Querían irse al otro lado y años después todos se venían a San Francisco. Fred Terman fue mejorando el programa, hizo que los emprendedores puedan dictar clases en la universidad en materias libres y que también los profesores de la universidad puedan asesorar a los emprendedores. Entonces imagínate el espíritu que se vivía, el espíritu de tecnología, de emprendimiento que se vivía dentro de Stanford. No solamente es ser muy inteligente, ser un genio, ser un visionario, sino que también el entorno promueva esa colaboración, promueve ese espíritu, promueve esa cultura. De hecho, la cultura es la base de la transformación, es decir, en qué crees y hacia dónde te orientas. ¿Te acuerdas de esos tres? Y de Shockley sentado en el lugar que no le correspondía para ganar protagonismo, que tampoco le correspondía. Obviamente la relación terminó mal. Brattain y Bardeen ascendieron en el trabajo, mientras que Shockley no. Eso enfureció muchísimo a Shockley, se quejó con el director de la empresa, tampoco le hicieron caso, se volvió alguien insoportable, alguien que se estaba volviendo loco. Así que él, muy enojado, dejó AT&T y dijo: voy a crear mi propia empresa y ganar $1 millón. Le desearon suerte y pues ve con Dios, ojalá te salga bien. Él entonces empezó a buscar con quién asociarse para crear esta empresa y en el camino conoció a Arnold Beckman. Arnold Beckman era un empresario de instrumentos tecnológicos que le ofreció a Shockley no crear una nueva empresa, sino crear una división dentro de Beckman Instruments llamada Shockley Semiconductor y que Beckman la iba a financiar. Beckman quería que la sede esté en Los Ángeles, donde estaba Beckman Instruments. Sin embargo, Shockley dijo que quería estar en Palo Alto para acompañar a su madre que estaba enferma. Y gracias a esta curiosa anécdota, Shockley Semiconductor se instaló en lo que hoy es Silicon Valley. Y ahí vuelve la historia de Fred Terman, el rector de Stanford, que le dijo a Shockley: oye, vente a Stanford. Acá tenemos ubicaciones, tenemos oficinas, tenemos el lugar para que tú hagas tu empresa. Y entonces se fundó Shockley Semiconductor como una división de Beckman Instruments. Pero Shockley, a pesar de su carácter tan explosivo, tan pleitista, tan egoísta incluso con los demás, era un genio, eso no cabe ninguna duda. Y era un rockstar en ese momento, era el creador del transistor, uno de los creadores del transistor, la mayor revolución tecnológica hasta la fecha. Entonces Shockley pensó que podía traer a sus ex compañeros de trabajo de Bell Labs a trabajar en su nueva compañía, pero ya lo conocían, entonces cuando los llamaban le decían que no, nadie quería trabajar con él. Entonces Shockley decidió conseguir a los mejores físicos para trabajar con él. Y entre todos los que reclutó a dos que tal vez te suenen mucho: Robert Noyce y Gordon Moore. Si te suenan es porque ellos crearon Intel. Pero no nos adelantemos, todavía falta un buen tramo para llegar a esa parte. El hecho es que Shockley estaba tan obsesionado que sometía a sus empleados a test de inteligencia antes de contratarlos, creía que todo el mundo conspiraba contra él, los sometía al detector de mentiras. Es decir, era un lugar muy difícil para trabajar. Tanto así que cuando él ganó el Nobel en 1956, Shockley pensó que era una burla y empezó a acosar a sus compañeros de trabajo para saber quién se estaba burlando de él, cuando la noticia de que había ganado el Nobel era real, no era una burla. Así estaba de mal el hombre. El hecho es que ganó el Nobel junto a Brattain y Bardeen en 1956 por la invención del transistor,
pero eso no calmó los ánimos en Shockley Semiconductor. Era muy difícil trabajar con él y Robert Noyce y Gordon Moore fueron con Arnold Beckman a decirle, oye, no se puede. Por favor, sácalo a Shockley, ponlo en otro departamento, en otra oficina, que se dedique a otros proyectos porque nosotros no podemos trabajar con él. Es insoportable. Pero Beckman decidió apoyar a Shockley. De hecho, Beckman después comentó que se arrepentía, que si él hubiera sabido lo que iba a pasar, hubiera apoyado a Noyce y Moore y cometió un gravísimo error. Porque al apoyar a Shockley, Gordon Moore y Robert Noyce dijeron, no más, no vamos a aguantar esto, nos vamos. Y crearon su propia empresa. Se llevaron a 6 más y la historia los recordará como los 8 traidores. Esos 8 que ven ahí, esa foto me fascina, esa foto me encanta. Ese logo arriba con la F y el círculo que, díganme si no parece el logo de los Avengers. Y es que realmente estos hombres eran los Avengers de la época. Sí, yo sé, son unos nerds, pero como decía Bill Gates, sé bueno con los nerds, porque vas a terminar trabajando para uno de ellos. Estos muchachos eran unos genios y fue el inicio real de lo que conocemos como Silicon Valley. Y quiero repetir esto para que quede muy claro. Estos 8 muchachos, estos 8 traidores, dieron inicio a lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Obviamente, el título de 8 traidores fue un título despectivo que les dio Shockley por haberlo dejado abandonado. Pero la historia los recuerda así, como los 8 traidores. Ya es algo histórico. ¿Y por qué digo que estos 8 muchachos crearon lo que hoy es Silicon Valley? Porque fue la primera vez en la historia que un grupo de muchachos abandonaban su trabajo para crear su empresa. Era algo nunca visto. La gente en esos tiempos trabajaba en una empresa hasta jubilarse. Era muy raro ver esto. Y tú me dirás, oye Álvaro, pero de nuevo estás fallando tú, porque Shockley dejó AT&T y creó Shockley Semiconductor, así que digamos que él fue el primero. Bueno, en teoría sí, pero hay una pequeña diferencia. Shockley era un rockstar, Shockley era un genio, Shockley era admirado por todo el mundo. Ellos eran completamente desconocidos. Eran jóvenes, mira las caras, hay jovencitos. Entonces ellos sí se enfrentaban completamente a lo desconocido. No tenían dinero, no tenían capital, eran científicos, no eran empresarios. Dime si eso no te suena a Silicon Valley, ¿no? Ser un científico, ser un programador, ser alguien muy analítico, pero no tener ni idea de cómo se crea una empresa. Y no tener ni el presupuesto siquiera, solamente una idea. Entonces, uno de los 8 traidores contactó a su papá porque él era corredor de bolsa y conocía a gente que tal vez se podía interesar en esta nueva empresa. Y junto con el papá trabajaba un hombre llamado Arthur Rock. Acuérdate ese nombre, Arthur Rock, también otro de los creadores de Silicon Valley. Arthur Rock se entrevistó con ellos, les encantó su idea, les encantó su genialidad y convenció a Sherman Fairchild de invertir en esta nueva empresa. Y entonces se creó Fairchild Semiconductor. Sherman Fairchild invirtió $1 millón en esta empresa, el doble de lo que estos 8 estaban esperando recaudar, pero añadió una cláusula, y es que si la empresa resultaba ser rentable, él podía comprarla completamente y no solamente tener parte de las acciones. El siguiente gráfico nos muestra las empresas de transistores en cada año hasta 1956, que fue cuando se creó Fairchild Semiconductor. Y fíjense que no aparece San Francisco. Y el siguiente gráfico nos muestra todas las empresas que se crearon a partir de Fairchild Semiconductors. Es decir, no solamente fueron un grupo de muchachos que abandonaron su trabajo para crear su propia empresa, sino que luego de haber creado Fairchild Semiconductor, muchos de ellos se fueron y crearon otras empresas. De hecho, Intel, el más grande fabricante de procesadores en el mundo, es un hijo de Fairchild. ¿Recuerdas la carrera espacial de la que hablamos hace un rato? Pues esa carrera espacial implicaba circuitos más complejos, proyectos más complejos, muchísimos transistores en cabezas de cohetes, y eso implicaba un gran problema. Y es que mientras más transistores metías en un circuito, había más cables, cientos de cables, miles de cables soldados a mano. Era una cosa muy compleja de trabajar, muy difícil de trabajar, muy difícil de escalar, de crecer. Entonces, en paralelo, Texas Instruments y Fairchild crearon el microchip. Y este es el primer microchip de la historia. Eso que ves ahí, no es un alien, no es una araña saliendo del estómago de alguien. No, es el primer microchip, aunque no lo puedas creer. Y es que, como vimos en el caso del transistor, estamos en una etapa de investigación, estamos en una etapa de prototipado. ¿Qué es un microchip?
Un microchip consiste en tener en un solo circuito, en una sola pieza, varios transistores. Entonces ya no tenemos transistores sueltos que tenemos que juntarlos con cables, sino que en una sola pieza tenemos a varios transistores. Los procesos químicos que hay detrás son bastante complejos, que no vienen al caso para este video, pero lo importante es que entiendas que en una sola pieza se ponían varios transistores. No físicamente, no traías transistores y los ponías uno al lado del otro, sino que químicamente podías producir el mismo resultado que varios transistores. Eso es un microchip. Este es el modelo de Texas Instruments y por su lado Fairchild creó este modelo, los dos en paralelo. Nadie se copió de nadie porque era una etapa histórica en la que se requería solucionar los problemas de los transistores cuando crecía el proyecto. La diferencia en el caso de Fairchild era que ellos tenían una placa en vez de cables y, como ves, se dibujan caminos en lugar de los cables del proceso normal y que también tenía Texas Instruments. Ellos dos se metieron en una batalla legal de 10 años por las patentes de los microchips. Una locura, 10 años, más de $1 millón. El juicio primero le dio la razón a Texas Instruments, luego apeló Fairchild y luego a Texas Instruments, y así fue saltando de uno a otro. Pero pronto se dieron cuenta que estaban perdiendo el tiempo y estaban perdiendo dinero. Estaban en medio de la carrera espacial y había una enorme demanda por transistores y por microchips, así que decidieron fumar la pipa de la paz y crearon una licencia cruzada, en la cual ellos dos podían apoyarse en el desarrollo y venta de los microchips, pero cualquier otra empresa que quería entrar tenía que pagar su tarifa. Esto permitió el avance de la tecnología, los microchips se hicieron cada vez más baratos y más potentes, y es en esta época en la que Gordon Moore pronuncia su famosa ley de Moore, que es una ley empírica, no es una ley científica, pero él en base a su experiencia la pronuncia, y es que cada 2 años se duplicará el número de transistores en cada microchip y los precios se reducirán. Se ha ido acomodando con el tiempo. Primero Moore dijo que cada año, pero luego se dio cuenta que fue muy acelerado, así que luego lo cambió a 2 años. Luego la gente ha dicho que cada 2 años se duplicará la potencia, que viene a ser casi lo mismo que los transistores, pero fue una ley empírica, pero que curiosamente hasta hace pocos años se ha cumplido religiosamente. Como recordarás, el hombre que invirtió en Fairchild tenía la potestad de comprar la empresa si él lo quería, así que usó esa cláusula y la compró. Poco a poco la gente se fue yendo de la empresa. Robert Noyce y Gordon Moore se quedaron, pero ya estaban un poco desmotivados. Así que un buen día Noyce le dijo a Moore: oye, ¿y si creamos otra empresa? ¿Qué te parece? Entonces Noyce llamó a Arthur Rock, que fue el primer inversionista de riesgo en la historia de Silicon Valley, algo que ahora se ve normal. Las empresas van a rondas de inversión, levantan capital, es algo normal hoy en día. En ese tiempo no existía. Este hombre fue el primero y él creó todo este movimiento de inversión en empresas de tecnología. Él venía de la costa este. ¿Te acuerdas el mapa que te mostré al inicio de este video? Como de un lado al otro vino la tecnología y vino el capital. Ok, este hombre tiene mucho que ver porque él tenía conocidos en la costa este. Y cuando Robert Noyce lo llamó y le dijo: oye, si yo hago una empresa, ¿tú podrías conseguir el dinero? Arthur Rock, encantadísimo, dijo: yo lo hago, como sea yo lo hago. Escribió una lista de posibles inversionistas y luego de 2 días de llamadas telefónicas consiguió recaudar todo el dinero necesario para fundar Integrated Electronics Corporation, o Intel. La empresa que hasta hoy es la mayor fabricante de microprocesadores en el mundo. Esta empresa estaba liderada por Robert Noyce, Gordon Moore y Andrew Group. Y aquí terminaría la historia de la creación de Silicon Valley, pero nos falta un capítulo más. Y es que con Intel ya creada, ellos tenían clientes. Entonces aceptaron un contrato con una empresa japonesa llamada Busicom para crearles una calculadora con múltiples funciones. Estas múltiples funciones requerían crear microchips para cada una de esas funciones. Ojo, atento, muy atento con esto. Cada microchip tenía una función específica, como por ejemplo procesar los datos, mostrar cosas en pantalla, etc. Pero como había muchas funciones, había que diseñar muchos microchips. Y era un trabajo muy arduo, pero no solamente muy arduo, sino que se iba a salir del presupuesto que Intel había asignado para este proyecto. Entonces entra en escena Ted Hoff, y Ted Hoff dice: crear un microchip para cada función es mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos recursos. ¿Por qué no creamos un microchip que sea programable? Es decir, que sea multipropósito. Y luego le damos las instrucciones para definir qué es lo que debe hacer cada uno de ellos. Así no tenemos que diseñar cada uno de los microchips.
Esa fue una gran revolución. Estamos pasando del tubo de vacío, del transistor, del microchip al microprocesador. El microprocesador no es más ni menos que un microchip programable. Como décadas atrás, con las primeras computadoras que se programaban con cables, había que sacar un cable de un interruptor para ponerlo en otro y así ibas cambiando la lógica. En este caso estábamos hablando de computadoras programables dentro de un chip. Y el primer microprocesador de la historia fue el Intel 4004, que Intel lo promocionó como una computadora programable dentro de un microchip. Que bueno, es lo que es, pero suena increíble. Fíjense, anunciando una nueva era de electrónica integrada. Una cosa maravillosa, o sea, toda la potencia computacional en un microchip. Y de esto se desprende algo muy importante para ti que me estás mirando. Antes del microprocesador, los microchips se diseñaban para cumplir una función específica. Con el microprocesador, los microchips se vuelven programables, con lo cual empieza a haber una demanda enorme de programadores. Gracias a lo cual tenemos trabajo. O sea, tenemos trabajo a partir del microchip Intel 4004. Y gracias a la programación el mundo ha cambiado completamente. Ahora los microprocesadores incluyen nanotecnología con sus piezas a nivel de microscopio y la ley de Moore se ha ido cumpliendo con los años. En la década del 70, el periodista Don Hoffler de Electronic News empezó a escribir una columna titulada Silicon Valley, USA. Y el nombre quedó. Silicon Valley, el Valle del Silicio, el lugar donde se transforma el silicio en oro. Luego vendrían otras empresas, la más cercana Apple, que cambiarían el mundo de la tecnología hasta nuestros días. Y cada empresa requeriría un video específico para contar su historia. Así que me gustaría que me digas en los comentarios por qué empresa te gustaría que comencemos. Y esta ha sido la historia de Silicon Valley. Espero que les haya gustado mucho porque han habido muchas horas, días de trabajo, de investigación para crear este video para ustedes. Así que si te ha gustado, suscríbete para recibir más videos y compártelo para llegar a más personas también. Además, quiero recordarte que si te interesa el mundo de la tecnología, y supongo que sí porque has llegado hasta el final de este video, te invito a ir a ed.team para que aprendas a crear tus propias aplicaciones, tus propios diseños, incluso crear tu propia empresa. En EdTeam puedes aprender programación, diseño y emprendimiento en tu idioma, en español, con los mejores profesores de la industria, gente que ama enseñar, no solamente son buenos en la tecnología, sino que les gusta transmitir conocimiento y con la mejor metodología en español. Te invito a entrar a ed.team porque puedes comenzar gratis hoy mismo. Yo soy Álvaro Felipe, espero de corazón que este video te haya gustado y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta la próxima, muchas gracias, chao.